Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos, amigos en Colombia y en el exterior que se conectan con nosotros en nuestro reto del día. Hoy en nuestro formato de conversaciones, donde hablamos de lo que es una historia con Dios, cómo construir una historia con Dios. Y tenemos un invitado muy especial que nos ha acompañado por muchos años, nos ha bendecido y es el pastor Rafael Naranjo. Cada día me levanto con ganas de hablar. Mi corazón palpita, no puedo esperar. Con mi Padre Celestial voy a conectar. En este podcast te voy a contar. Pastor Rafa, bienvenido. Bueno, ¿qué tal a todos? Gusto grato y es muy especial tener este espacio y esta bonita oportunidad para que interactuamos. Así es, Pastor Rafa, y estamos hablando de una historia con Dios. ¿Hace cuánto tuvo usted esa experiencia, esa historia con el Señor, Pastor Rafa? Bueno, estamos hablando de un tiempo de unos 31 años. Circula en ese tiempo esa linda historia. Año 1994, ¿no? Correcto, sí. En su experiencia estaba usted muy joven, todavía era el colegio. ¿Qué Época recuerda escolar, de sí. esa época, Pastor? No, pues una vida normal de estudio, madrugar, presentar los horarios escolares. Y bueno, como todo chico, ¿no? Salir un fin de semana y pues no era de muchos amigos, más bien un poco solitario, porque estaba recién llegado a la ciudad, no llevaba mucho tiempo de llegar allí a la ciudad. Pastor, ¿y cómo surgió ese deseo de buscar del Señor? ¿De dónde vino ese deseo? ¿Cómo sintió usted ese llamado de Dios que el Señor lo estaba llamando a un encuentro con él? Bueno, vale la pena resaltar que yo vengo de una familia por parte de mi madre que es una línea sacerdotal. Mi abuela estudió en el convento. Ella hizo esa profesión para ser monja hasta que un día se enamoró, mi abuelo la conquistó y el día de entregar votos, pues le dijo a la directora que no, que ella quería casarse y formar un hogar. Otra tía hace unos años atrás se fue para la Argentina a un convento también. Por parte de mi madre, de mi abuelo, hay primos, sacerdotes, le sirven a Dios y vengo como de esa línea, viene conmigo eso y también es bueno entender que Dios es el que lo busca a uno. Se creó un escenario de un retiro y estuve allí y ahí empieza un despertar, un deseo. Yo creo que más que un anhelo nuestro, es Dios es quien nos busca a nosotros. Eso es cierto, Pastor, pero digamos, ¿qué recuerda de ese encuentro? ¿Qué recuerda usted de ese campamento, de ese primer encuentro que hubo hace ya casi 31 años de joven? Bueno, inicialmente no eran campamentos, el colegio que era de, o es todavía aún de una filosofía cristiana, donde todos los lunes nos hacían a todo el alumnado de forma general un devocional, se predicaba la palabra y al inicio de clases había oración. Entonces el colegio tenía una filosofía de realizar por año las convivencias. Esos son espacios que se utilizan a las afueras de la ciudad, centros vacacionales, centros recreacionales, donde nos hacen dinámicas, juegos, donde hay una serie de actividades para jóvenes, para tener un tiempo de esparcimiento, de unidad. Y bueno, dentro de esa actividad, en la convivencia, hubo una fogata donde fue invitado un predicador y en esa fogata pues nos reunieron y allí todos rodeados en esa fogata, tomados de las manos, hicimos una oración. Bueno, nunca había estado yo en una fogata. Creí que era carne a la llanera y
masmelos, malvaviscos al fuego al fuego, ¿ah? y no, no se trató de eso, fue totalmente diferente. Y ahí cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué sintió usted en ese momento cuando vio ese mover del Espíritu de Dios? Bueno, seguimos en esa noche casual, fueron una noche que nos quedamos allí, o 2 noches tal vez, y estando en ese punto de la fogata, ya nos íbamos a ir a acostar, era tarde, había sido un día de piscina, de juegos, de carreras, de sol, estábamos extenuados, cansados, y ya eso de orar como que no nos daba pereza. Y sí, el director de la fogata, el predicador, nos dijo que nos tomáramos de la mano y nos hizo una oración donde abriríamos el corazón para Cristo. Y yo pues me sorprendo cuando el compañero de mi lado, a ver, uno en esas oraciones poco cierra los ojos cuando está de primer vez. Yo era pendiente como que era esto tan extraño y con los ojos abiertos veía que al final de esa oración muchos lloraban y en ese llanto pues yo me preguntaba qué está ocurriendo. Realmente en mí no ocurrió nada esa noche. Vino a suceder tiempo después. Llegó un momento que el director de la fogata pidió que se contara alguna experiencia. La mayoría de los compañeros que tomaron el micrófono y hablaron pareciera que coincidieran en lo mismo. Llenos de lágrimas, empapados sus ojos, jugados de lágrimas, decían con mucha emoción esto: sentí que algo salió, pero una luz entró y me hacía llorar mucho. Fue repetitiva esa frase. Una luz salió, una oscuridad salió, algo salió y una luz entró que me hizo llorar. Bueno, hoy sabemos que el Espíritu Santo allí presente haciendo una gran liberación. Fue así como empezó todo. ¿Y en qué momento usted empezó a experimentar liberación en su vida? Que el Señor rompía cosas que... Bueno, después de ese descender del Espíritu Santo, se termina la fogata, regresamos a casa y empezaron a existir. Usted se fue inquieto, me imagino. Uy, Sí, yo me fui con dudas, de qué se trata esto. Otros hablaban de visiones, que veían imágenes. Lo que dice Joel, las visiones de Dios sobre los jóvenes. Llego a casa y bueno, no ocurre nada en esa semana. Cuando 15, 20 días después, tal vez, pasan por los salones y una niña dice que, por favor, los chicos que han ido a la convivencia y no han sentido a Dios, les invitamos a que vayan a la capilla del colegio. El colegio gozaba de una capilla donde se hace cultos para Dios. Grande, sí, y yo me quedé, dije, voy porque quiero sentir a Dios. Quiero saber qué hay detrás de esos llantos, de esas lágrimas. Y me sorprendía ver que mis compañeros cambiaron de comportamiento, cambiaron hábitos. Y era una inquietud en mí decidir a esa convocatoria en las bancas grandes, largas, lo recuerdo, de la capilla del colegio. Allí estuve, allí me senté, allí ocurrió algo. ¿Y qué ocurrió ese día? ¿Qué recuerda, pastor? Cosas muy interesantes. Yo estudiaba en la jornada de la tarde y bueno, la jornada estudiantil terminaba, di tú, 5:30 o 6 tal vez. 6:30. O 6:30, sí. Y bueno, nos convocamos, llegamos allí. Había un grupo de unos 15 jóvenes, por los cuales se oraría para que también fueran tocados por la luz que habían compartido, de la que hablaban mis compañeros en esa fogata. Y estábamos allí reunidos y, bueno, oraron por un grupo y lloraron, el Señor los tocó, pero a mí no, conmigo no sucedía nada. Quiero decirles, como forma cómica tal vez, hice la oración de recibir a Cristo más de 20 veces y no experimentaba nada, no sucedía nada. Ya quedábamos muy pocos, es como si el Señor hubiera hecho unas eliminatorias
y a mí no me dejó en octavos de final, sino me dejó para la final. Sucedió así de esa manera. De los 15, bueno, fueron tocados, di tú, unos 8, 9 tal vez, y quedamos un grupito ahí pequeño y al lado mío había una niña y decía, yo tampoco siento a Dios. Como que ella y yo éramos los finalistas de esa eliminatoria. Y de repente había un chico allí que se decía que tiene el don de profecía, que Dios le mostraba imágenes, visiones de las personas. El director de la oración le ha dicho, ve a un rincón y dile a Dios qué pasa con la niña. ¿Por qué no puede orar? ¿Por qué Dios no la ha tocado? Cuando él regresa le dice, Dios me dice que ella tiene algo en su mano. Cuando ella extiende sus manos, se muestra visiblemente un anillo que tiene una calavera. Entonces le hacen quitar esa prenda, oran por ella y experimenta un toque muy especial. La niña que estaba a mi lado reventó en llanto muy grande y sorprendente. Dije, bueno, ya tocó a 9, ahora ha tocado a la que está a mi lado, creo que será mi turno, pensé yo. Y es interesante eso, pastor, porque a veces la gente no experimenta un toque de Dios, ¿no? Digamos, en aquel entonces esta chica tenía como una atadura, había algo que le impedía, y ahí es cuando hay que perseverar, ¿no? Sí, de hecho se había comentado pues que la calavera no es una buena simbología, es muerte. Para mí hasta ese momento la calavera era peligro o veneno en una botella, o la calavera era un barco pirata. Pero cuando me dicen que la calavera representa la muerte y lo malo, bueno, y yo creo que no solamente el problema del anillo, tal vez habían otras cosas más, pero eso como que impedía. Había que romper algo y Dios la tocó. Y qué lindo, qué especial este mensaje, este testimonio y la experiencia del pastor Rafael Naranjo, porque nos habla de un Dios que nos ama, de un Dios presente, de un Dios que responde a las peticiones y los anhelos de nuestro corazón. Dios es un Dios que llena, Él es un Dios que sacia, Él es un Dios que restaura. Y cuando nos acercamos a Él, como dice la Escritura, Él se acerca a nosotros. Así que espero que haya sido bendecido, edificado. Recuerda compartir este mensaje con otras personas que estén en esta búsqueda y en este deseo de encuentro con Dios. Y espero que sigas siendo bendecido. Te esperamos en nuestro siguiente mensaje. Dios te siga bendiciendo en abundancia y hasta la próxima. Mi historia es real, no es casualidad que Él me buscó con tanta heraldad. Mi vida cambió, qué bendición. Cuando escuché su dulce voz, cada día es una conversación con el que me dio la salvación. Mi vida entera es su canción. Conversaciones, pura bendición. Escucha bien, mi gente, aquí está la verdad presente. Mi Dios es real, no es religión, es una relación, pura conexión. En la calle o en casa, Él siempre está. Mi mejor amigo no me fallará, compartiendo historias de su amor sin par. En este podcast te vas a encontrar.